Bueno, han prohibido el uso de la palabra Kant en la canción de Malta. Más boludos si no nacen, boludo, te juro. Una cosa impresionante. Bárbaro. Parece, eso no está confirmado, pero parece, se dice, se rumorea, se comenta que ha sido la BBC. La BBC. Ay, pero el año pasado mandaron a Ole Alexander con 5 chabones a manosearse en el medio de un escenario y ahora quieren prohibir Serving Cat. ¿Me estás cargando, boluda? ¿Pero qué carajo les pasa, amigo? Pues eso, parece que ha sido la BBC que ha dicho, oye, esto de escribir coño en un horario infantil en nuestra cadena no nos agrada. Entonces, pero no lo pases. No lo pases, Rey. O sea, nadie te obliga. Como, sí, les obligan, tienes que pasar. Sí, te obligan. Bueno. Si no emites todo el programa, te echan de Eurovisión. Como si grabas en la sala de prensa, te echan todo. Pero no se quejan países. No me seáis. Irme por orden, por favor. No se quejan países mucho más. Ponele que tengan algún tipo de problema religioso con el tema de la sexualidad y vienen a quejarse estos pelotudos. Pero mira, ¿qué les pasa? Me ha dado tiempo a pensar muy poquito porque han sido hace 20 minutos. Por ejemplo, Zorra el año pasado. ¿Por qué no se dejaron enviar a Zorra? Pues ahora estoy pensando que es porque ningún otro país se quejó. Porque como no hay ningún otro país de habla hispana y como nosotros boicota Malta, ¿eh? Porque aparte Zorra sabían que no iba a ir. No, a Reino Unido, no liéis. No, yo sé. Digo, siento que el Reino Unido está haciéndole boicota a Malta. Porque para mí, porque el año pasado es tipo, bueno, va Zorra, pero no va ni para atrás ni para adelante. Con la mejor, porque los amo. Pero todos sabíamos que no iba ni para atrás ni para adelante. Y esta canción sí que puede llegar a pasar a la final. Sí, pero no le fastidia nada a la BBC. A menos que lleven una minita parecida. Es que yo voy a jugar un poco el papel de abogado del diablo, que a mí me gusta mucho jugar este papel, ¿eh? siempre me hace gracia. Pero, por ejemplo, es que claro, teníamos unas letras este año de Milkshake Man, de Australia, que ahora luego lo vamos a escuchar. Telita con... Es la versión 69, está bien, tiene sentido. Para mí tiene sentido. Sí, pero el sentido de la canción es como, en fin, que viene el lechero, ¿no? O sea, sí. A repartir alegría a los niños y niñas. Lo queremos, le mandamos un abrazo. Y come, ¿no? O sea, me corro. Pará, que me comentó el video el australiano, así que lo queremos, vale, ahora mucho. Luego venimos con Australia. Y me corro, ¿no? O claro, es que es me vengo, ¿no? Me vengo. I'm coming, baby. Claro, entonces, ¿cómo es que permites esas letras de esas canciones con esos sentidos, pero en cambio no permites Serving Kant? A ver, porque al final yo creo también que Kant es muy slang de Reino Unido, o sea, es la gente muy así más ghetto, underground. Yo Kant, prof, ¿sabes? Entonces, a lo mejor Reino Unido por eso es el único que se puede quejar, que yo no defiendo la queja ni la entiendo, pero entiendo que se quejan porque para ellos es muy, muy vulgar, entiendo. Claro. Pero que es una gilipollez, o sea, no tiene lógica y a día de hoy, ¿sabes? ¿Cuántos días han pasado ya desde que está la canción? ¿Sabes? Bueno, ya se habían quejado, seguro que la BBC ha enviado la queja, han estado hablando en los despachos, han estado discutiendo y tal, y al final ya lo han hecho. No es la primera vez que se quejan, ya habíamos visto alguna noticia donde se habían quejado la BBC. También os digo, la canción de Malta pierde mucho sentido, yo no sé cómo lo van a tapar. Es que es todo, la canción. Literalmente, la canción es sobre eso, ¿me entendés? O sea, pierde absolutamente todo el sentido si le quitas la palabra Kant. Claro. Pero tengo preguntas. Prohibieron la palabra bloquearon la palabra en redes sociales, pero a ella le prohibieron la palabra en la canción. No entiendo bien cómo es la onda. O sea, que no puede decir Serving Kant. No puede decir Serving Kant. No es que que prohíbas la palabra Kant. Por favor, que ahora diga algo peor. Tipo Serving Pussy, ¿me entendés? ¿Y si dice Serving Kent? Pues mira, lo de Pussy, hay una canción, ¿de cuál era? De Letonia, ¿no? Que me lo corrija el chat. Sí. Hombre, están las de... ¿Las Burman? No, este año no. Burman. En 2022 decían
decían lo de Letonia 2022, ¿lo ves? Decía lo de Eat Your Pussy y salía Pussy ahí en los de la ensalada. Los de la ensalada, claro. En fin. Es como de explícito, como de claro, como de tal. Por eso lo de que me vengo. Bueno, me vengo. Si se quejaran los alemanes, si se quejaran los austriacos, no te digo yo que podría tener problemas también Finlandia. Otra cosa es que no se estén quejando. ¿Vale? Con la del lechero ya sí que la veo más difícil, que ahí te puedas quejar, porque ese sí que es un doble sentido, más doble sentido. Entonces, está más sutil. Ponele. Claro. Y claro, Finlandia lo canta. Y lo de Finlandia yo creo que es un poco como lo de España. O sea, simplemente dice me vengo en alemán. Entonces. Dale. No sé, pero la libertad de expresión es nula, bro. Pero y ahí es cuando voy a jugar yo el abogado del diablo. Se supone que es un programa familiar y que está destinado y está publicitado para que toda la familia lo vea en familia, con los niños y se lo pasen bien. Pero es que entonces, la doble vara de medir yo no la entiendo, sinceramente. Tengo una pregunta. No la entiendo, ¿A qué hora empieza Eurovisión en Europa? ¿A las 10 de la noche por ahí o antes? Depende de la franja horaria. En algunos. España, bueno, si empieza a las 10 de la noche ya no es horario de protección al menor. Señora, no sé qué hace con su hijo viendo Serving Cant. No sé, pero es que ¿cuál es la vara de medir, bro? O sea, en España el año pasado cantando zorra y dos tíos con el culo en pompa en tanga, y a eso se la suda. España, pero este año Cant. Si no hay ningún país que se queje, yo creo que lo dejan. Y como este año, y como el año pasado Zorra lo llevaba a España y no hay ningún otro país de habla hispana, nadie se quejó. También es un Big Five, ¿no? Lo de no, yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo de Finlandia, como todo el texto está en finés y nadie habla finlandés y nadie se queja. Todo bien, pero es lo que dicen los chicos. Familiar, pero el año pasado Ole Alexander, que era su candidato, estaba ahí, que le faltaba solamente coger ahí en el pero literal. Talándose ahí a todos los bailarines. Tío. Pero no había nada así. Estuvo ahí muy borderline y quizás incluso tuvo que cambiar de coreografía como. ¡Paco! Pero que te voy a decir, la que sí que tuvo que cambiar también fue Albania 2022. Le obligaron a cambiar la coreografía. Sí, porque era muy provocativa. Y aún así, ves la actuación y dices, hija, pues menos mal que. Menos mal. O sea, que había penetración. ¿Qué había en esa coreografía, sabes? O sea, a ver, han cortado y cortan. Y entonces, en una canción que dice sirviendo coño, pero es que lo dicen así tal cual, sirviendo coño, piripipipi, pues coño. No les va a sentar muy bien. Por favor. Yo entiendo que se hayan quejado. No estoy contento, nada contento con que. Porque pierde la gracia completamente. Toda. Pero lo entiendo. Censuran pelotudeces y no después lo comparto, pero Israel ahí va tipo por el camino bailando la conga. Déjate hinchar la pelota. Sí, totalmente. Pero como no ofende a ninguna madre cristiana tradicional, pues toma por culo, ¿sabes? Mother. O sea, yo no estoy contento, pero no sé, veo la foto y le digo, pues es que si es que me extrañaba que esa canción, si es que cuando salió la canción… A ver, esto lo hablaste ya en un Europop aquí, Paco ya lo dijo, veremos a ver si no le hacen cambiar Cant. Y de hecho aclaró Paco y dijo, pone singing entre paréntesis cuando la subió a Eurovisión. O sea, esto lo dijo Paco aquí hace unas semanas, tío. Eso fue un intento de camuflar. Como tú uno de los idiomas, igual. Sí, man. Yo como fan de Cant estoy ofendidísima. No cuenta mi ofensa, pero porque no soy la BBC. Pero no da, cualquiera, malísimo. Esta que la libertad de expresión nos la metemos todos en el orto últimamente, está muy bien. No sé, ahora yo tengo la curiosidad de ver cómo Malta se desarrolla. Mantenemos, bueno, sí, y lo que digo, que no te creas que le va a venir mal, porque se puede producir el efecto Barbra Streisand, que para quien no lo sepa, lo explico muy rápidamente. Barbra Streisand tenía una mansión, una casa en no sé dónde, y entonces, bueno, ¿fue eso o no sé qué fue? Da igual, había algo que ella no quería que se supiera. Y entonces, como que puso una demanda para que los periódicos lo quitaran porque no quería que se supiera. No sé si era la localización de su casa, no sé cuánto.
Y el hecho de que ella pusiera la demanda para que no se publicara hizo que se entendiera, que lo supiera absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo se enteró de eso. Cuando si hubiese estado calladita, No se enteraba no se nadie. habría enterado, ¿no? Pues esto va a ser un poco lo mismo. De repente, lo de que la canción era Kant, la Weir le ha obligado a cambiar el título, no sé qué, puede que haga que ahora todo el mundo, o sea, que vamos a estar todos los fans con camisetas de Kant. Sí. O sea, por favor. Yo sí. Así, tipo. Pero yo también, o sea, me parece que ya es un merchandising maravilloso. La palabra Kant ahí grande. Voy a tener una camiseta para cada día y en todas va a ser algo que le moleste a alguien, ¿me entendés? En todas voy a tener algo que le moleste a alguien. Mira, esta la del lunes. Hostia, esa está guapa, ¿eh? De esa me tengo que pillar una. Esta es la del lunes, la de… El Paco martes tiene una voy a pila llevar de la de camisetas Zorro del año atrás. pasado, pues porque la tengo no sé qué. El miércoles la de Kant. Así, cada día vamos a llevar una camiseta. Yo voy a imprimir una con mi cara para regalarosla y que la llevéis. Y que ponga I love Lavadón. Esa No. sí que debería de estar censurada. Esa sí que, Sí. esa sí que es ofensiva, tío. No entran en la prensa, ¿te imaginas? Yo, tipo, Servin Kant, ahí Paco también. Onda, hola, tenemos acreditación. Bueno, dos cosas. Una, ¿qué se os ocurre que podría sustituir a Kant? Lógicamente no puede ser una palabra que suene igual. O sea, tiene que ser… Chart. No. No sé. No tiene gracia. No lo igual, sé. Me quiero morir. Es que es difícil, no lo sé qué podrían hacer. A ver, yo tengo una cosa. La gente en el arena, si cambia la palabra Kant por otra, Sí. ella se Vamos quedará a- callada y la peña va a cantar Kant. O sea, esto es un facto, bro. Es que ese es eso- el efecto Bárbara Streisand que digo que va a pasar. Todos no vamos a piensan, gritar tío. Kant. Todos vamos a gritar Kant. Es el efecto de Barbara Streisand a motivo de Eurovisión es el efecto Europapa del año pasado. Que la quisieron hacer como que desapareció de un momento para el otro, nunca existió Europapa. Mira. Tipo, y estaba todo el Serving mundo Europap. Serving Cat me gusta también. es buena. Y Kat es rollo pussy también, Kat, ¿sabes? En plan, No, y Kat, aparte se puede decir pussy a ella está toda de Serving Cat. leopardo también. Serving Cat no es veces. mala. Me gusta, ¿eh? El primero que la haya puesto en el chat se lleva un abrazo de Paco cuando nos veamos en Eurovisión, si vais. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ofrece cosas que no da él, boludo? Y solo si va a Eurovisión. Si no, no hay abrazo. Serving Cat me o gusta. que lo calle. También alguien ha dicho por ahí que no diga, que diga Serving mudo Sí. Y que la gente haga lo que quiera. y todos, Tipo, Servin. y todos literal. lo gritamos. Sí, Literal. un mudo. Esa Pues es un buena mudo también, también ¿eh? me parece muy bueno. No, Me o que hagan censuras, una- me callo, que- quito la palabra y la canta todo el estadio, crack. Que la ¿Sabes lo canta que te quiero todo el decir? mundo. Que Literal. la puesta en escena tenga algo como que en ese momento vienen los bailarines y le callan la boca, ¿me entendés? O sea, algo bien statement, ¿me entendés? Statement, Miriana, Censura y que statement. saque- Claro, literal, y un rombo, que hagan un rombo así con las manos o algo así, mientras Claro. dos le callan la boca, que hagan así o alguna vaina, ¿sabes? Sí, Por pues favor. no es mala. Sí, sí. Esa. Bueno, pues. No, que nos pague la delegación de Malta por las ideas que acabamos de dropear así por la cara, o sea, quiero decir, @Malta. Servir content. Tenemos Europop Ultra Patreon, suscribíos. ¿Qué ofrecían? Ideas. Ideas. boludo.